El Auditorio Colón de Buenos Aires resplandecía esa noche como un relicario de oro y terciopelo. Las lámparas de cristal derramaban una luz cálida sobre los trajes de gala, los perfumes caros se mezclaban con el olor pulido de la madera antigua, y un murmullo de expectativas recorría los palcos. Afuera, el invierno porteño golpeaba con ráfagas heladas, pero adentro el ambiente era sofocante en su esplendor. Yo estaba allí, sentado en la primera fila, con mi nombre anunciado discretamente en los programas como benefactor principal del evento. Todos me miraban con respeto, algunos con envidia, otros con reverencia. Y sin embargo, en medio de aquel océano de aplausos y riqueza, yo no era más que un hombre vacío, encerrado en un silencio interior que ni la música más sublime podía quebrar. El director levantó la batuta y los violines comenzaron a dibujar la primera línea de una pieza inédita, una composición que yo conocía demasiado bien, porque era la última obra de mi esposa muerta. Quiero saber de ti. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Mientras la orquesta desplegaba aquellas notas que habían nacido en las manos de la mujer que amé, sentí un nudo helado apretarme la garganta. El público, compuesto por empresarios, políticos y artistas, escuchaba en silencio reverencial, pero yo luchaba contra un torrente de recuerdos. Vi su rostro en cada acorde, recordé sus labios entonando esas melodías en las madrugadas en que el éxito aún no existía. Cerré los ojos con la esperanza de que el tiempo borrara la punzada, cuando una voz infantil, apenas un susurro, interrumpió la solemnidad del auditorio. Esa canción era de mi mamá, dijo una niña desde la fila de los pequeños invitados, de un proyecto social. El aire se detuvo. Los músicos no se inmutaron, pero mi mundo entero colapsó en ese instante. Abrí los ojos y busqué de dónde había salido esa frase. Allí, entre los niños, vi unos ojos grandes y luminosos que me miraban sin miedo. Era como si el espíritu de mi esposa hubiera regresado, escondido en la voz de esa criatura. La sala permaneció expectante, sin saber si aquel murmullo había sido real o producto de una ilusión. Pero yo lo había escuchado con claridad. Las notas seguían flotando en el aire como hilos invisibles que me ataban a un pasado que había jurado enterrar. La niña apartó la mirada de mí, quizá temerosa de haber roto el protocolo, y bajó la cabeza con timidez. Aún así, sus labios se movían en silencio, como si tarareara la misma melodía. Sentí un golpe en el pecho. Era imposible. Nadie más conocía esa obra. Nunca fue publicada. Jamás salió de nuestro círculo íntimo. El nombre de la pieza era el mismo que mi esposa y yo habíamos soñado para la hija que nunca llegó. Alma. Y allí estaba ella, una niña con el cabello recogido en un moño improvisado, evocando lo que pensé perdido para siempre. Me quedé, petrificado, incapaz de mover un solo músculo. Los aplausos finales me sacudieron como un trueno tardío, mientras todos se levantaban para ovacionar a la orquesta. Yo permanecí sentado, con las manos temblorosas, sintiendo cómo la máscara de hierro que había construido en torno a mi vida se agrietaba frente a esa presencia inesperada. Cuando la niña volvió a alzar la mirada, nuestras pupilas se encontraron por un segundo. Fue suficiente. Reconocí en sus ojos la misma chispa que habitaba en los de mi esposa cuando cantaba. El corazón, al que había condenado al silencio durante años, comenzó a golpear con fuerza, exigiendo una respuesta que yo no estaba preparado para dar. En medio de la multitud celebrando, yo era el único hombre devastado por una voz infantil. Los organizadores del evento se acercaron a saludarme, a estrechar mi mano con sonrisas forzadas y palabras huecas. Yo asentía por inercia, pero mi mente seguía clavada en la imagen de aquella niña. Pregunté con frialdad quiénes eran los pequeños invitados, y alguien mencionó que provenían de un albergue estatal, llevados allí como parte de un programa social. La respuesta me perforó. Aún más, una criatura sin apellido resonante, sin fortuna, había tenido el poder de quebrar el blindaje de mi alma en apenas unos segundos. Mientras las copas chocaban y el murmullo elegante retomaba su curso, yo solo podía pensar en esa frase. Esa canción era de mi mamá. Esa noche, al salir del teatro, el bullicio de la ciudad me pareció lejano y real. Caminé entre flashes de fotógrafos y saludos que no escuché. Mi chofer abrió la puerta del auto.
Pero yo me detuve un instante en la vereda helada, aspirando el aire como si buscara en él un rastro de verdad. Sentía un vértigo que hacía años no experimentaba, un llamado que no podía ignorar. Eco de la voz infantil se repetía en mi memoria como un disco rayado. Allí, en medio de la avenida 9 de Julio iluminada, comprendí que algo se había fracturado en mi vida blindada, una grieta por donde volvía a entrar la música, el recuerdo y quizás la esperanza. Al día siguiente no pude concentrarme en nada. Los informes de mis empresas se apilaban sobre el escritorio de mármol, pero yo apenas leía las primeras líneas antes de que las notas de la melodía me interrumpieran. Cada rincón de mi despacho parecía más frío, más vacío que nunca. Finalmente marqué una llamada. Ordené a mi asistente que consiguiera información sobre la niña que había hablado en el concierto. Horas más tarde supe que se llamaba Alma y que vivía en un orfanato de la ciudad. La palabra orfanato me golpeó como una ironía cruel. Una criatura sola con ese nombre había pronunciado la frase que me devolvía a la tumba de mis recuerdos. No pude evitarlo. Decidí ir hasta allí. El albergue estaba en un barrio popular, lejos de los rascacielos que yo dominaba con mis inversiones. El edificio gris mostraba paredes descascaradas y ventanas rotas. Al entrar, un olor a sopa rala y desinfectante me envolvió, mezclado con las risas nerviosas de decenas de niños. En el fondo del salón común la vi, pequeña, con un vestido gastado y el cabello recogido en un moño torpe. Sostenía una vieja grabadora en las manos, acariciando con cuidado una cinta que parecía su mayor tesoro. Cuando levantó la mirada, sus ojos se cruzaron con los míos, y por primera vez en muchos años sentí miedo a enfrentar la posibilidad de que la voz de mi esposa siguiera viva en esa niña. La directora del albergue me recibió con una mezcla de respeto y desconfianza. Me explicó que Alma había llegado allí después de la muerte de su madre, una cantante callejera que solía presentarse en estaciones de tren con una voz tan pura que hacía detener a los transeúntes. Mientras hablaba, yo apenas podía escucharla. Mis ojos permanecían fijos en la niña, que acariciaba la grabadora, como si contuviera un corazón latente. Pedí verla a solas y tras cierta resistencia me lo permitieron. Cuando Alma se acercó noté que temblaba ligeramente. Entonces, con un hilo de voz, le pedí que me mostrara qué guardaba en esa cinta. Alma presionó el botón y de inmediato emergió una melodía que me hizo perder el aliento. Era la voz de mi esposa, clara y vibrante, cantando aquella composición que nunca había sido publicada. Mi cuerpo se tensó, las manos sudaban. El tiempo parecía retroceder. La niña, sin apartar sus ojos de los míos, comenzó a cantar al unísono, con una entonación tan similar que me heló la sangre. Cada nota, cada inflexión era un eco devastador de lo que había amado y perdido. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Alma terminó la canción con una sonrisa tímida, como si esperara un veredicto. En ese instante comprendí que mi silencio podía destruirla, y también que su voz podía devolverme la vida. No, encontré palabras al terminar la canción. Mis labios se movieron, pero solo salió un susurro quebrado. ¿Quién te enseñó eso? Alma bajó la mirada, acariciando con ternura la grabadora. Mi mamá. Siempre me cantaba esta melodía. Para dormir, me decía que nunca la olvidara porque era nuestra canción secreta. La frase me atravesó como un cuchillo invisible. Esa misma expresión, canción secreta, era la que mi esposa usaba para referirse a la pieza que nunca mostró al mundo. Me llevé la mano al rostro, intentando contener un temblor que me delataba. Había algo imposible en aquella coincidencia y sin embargo estaba frente a mí, respirando, cantando, mirándome con ojos que parecían reconocerme. Me arrodillé, quedando a su altura. La niña olía a jabón barato y a polvo de calle, pero su presencia irradiaba una dignidad que ninguna pobreza podía borrar. Le pregunté su nombre, aunque ya lo sabía. Alma, respondió con una sencillez que me derrumbó por dentro. El eco de esa palabra retumbó en las paredes del orfanato y en los muros de mi memoria. La hija que mi esposa y yo soñamos llevar, ese nombre, y ahora lo escuchaba de labios de una huérfana desconocida. Tragué saliva buscando una explicación lógica,
pero lo único que encontré fue un impulso irracional. No podía dejar que esta niña desapareciera de mi vida. Algo más grande que la razón me decía que allí había un propósito. En los días siguientes, mi rutina se volvió un desfile de excusas. Cancelaba reuniones, posponía firmas de contratos millonarios, todo con tal de regresar al albergue. Observaba a Alma entre los demás niños, cómo compartía su pan con los más pequeños, cómo sonreía incluso cuando le escondían sus cosas para burlarse de ella. Tenía una fortaleza silenciosa, una luz que se resistía a apagarse. Una tarde le llevé un piano eléctrico portátil. Sus ojos se abrieron como si hubiera visto un milagro. Toqué las primeras notas de la melodía prohibida y ella me siguió sin vacilar, con un oído tan fino que parecía escuchar directamente con el alma. Fue entonces cuando comprendí que lo que me unía a esa niña iba más allá de un recuerdo. Era un lazo vivo, ardiente, imposible de ignorar. Sin embargo, cada paso hacia ella era un paso contra mis propios demonios. Mi abogado me advirtió: no se involucre, señor Vidal. Cualquier movimiento puede ser malinterpretado. La prensa no tardará en inventar historias de paternidad, de herencias disputadas. Usted es un blanco fácil. Tenía razón, lo sabía. Pero ¿cómo explicar que después de años de silencio, mi corazón latía otra vez gracias a esa voz? Cuando Alma me tomó la mano y me pidió con inocencia: ¿vas a volver mañana? Supe que ya no había marcha atrás. Sí, estaba dispuesto a enfrentar juicios, titulares y murmullos, porque lo que había encontrado en esa niña era más valioso que todo mi imperio. El orfanato pronto comenzó a poner barreras. La directora me citó en su despacho rodeada de archivadores repletos de papeles amarillentos. Señor Vidal, su interés por la niña está despertando comentarios incómodos. Los otros niños murmuran. Algunos sienten celos, y Alma está empezando a sufrir burlas. No es justo para ella. Sentí un nudo en el estómago. Era cierto. Esa pequeña estaba pagando el precio de mi obsesión. Sin embargo, ¿cómo retroceder cuando cada encuentro me mostraba que su voz era el único puente que quedaba hacia mi esposa? Salí del despacho con un peso insoportable, mientras en el pasillo escuchaba las risas crueles de otros chicos llamándola la favorita del millonario. El dolor en su rostro me quebró más que cualquier negocio perdido. Los periódicos no tardaron en olfatear la historia. Fotografías mías entrando y saliendo del albergue ocuparon portadas con titulares venenosos. Magnate busca hija secreta en orfanato. Herencia en juego. Los programas de televisión lanzaban teorías ridículas, y en cada aparición pública debía soportar preguntas disfrazadas de cortesía. Mi círculo empresarial empezó a presionarme. Se está exponiendo demasiado, Lorenzo. Esto puede costarnos millones. Pero nada de eso me importaba. Lo único que me desvelaba era la mirada de Alma, cada vez más herida por los rumores, cada vez más temerosa de que yo desapareciera como todos los que alguna vez prometieron quedarse. Una noche, vencida por el miedo, la niña escapó del albergue, llevándose solo la cinta de su madre. Cuando recibí la llamada de la directora, mi sangre se heló. Alma no está. Se fue en la madrugada. De inmediato salí a la calle, con el coche aún encendido y el corazón desbocado. Revisamos estaciones de policía, hospitales, plazas, pero nada. En cada esquina creía escuchar su voz, y la desesperación me arrastraba como una marea oscura. La ciudad de Buenos Aires, con sus avenidas iluminadas y cafés abiertos hasta tarde, se convirtió en un laberinto hostil. Recordé entonces las palabras que ella me había susurrado en el orfanato. Mi mamá cantaba en las estaciones. Allí me siento cerca de ella. Esa pista fue suficiente para darme un rumbo en medio de la tormenta. La encontré en la Antiguas, estación de tren de 11, sentada en el suelo frío, abrazando la grabadora como si fuera un escudo contra el mundo. Su voz temblorosa intentaba sostener la melodía, pero se quebraba entre sollozos. La escena me golpeó con una fuerza brutal. Era en esa misma estación donde había conocido a mi esposa 30 años atrás, cuando ella cantaba para sobrevivir y yo era apenas un pianista perdido. El tiempo parecía haberse doblado sobre sí mismo como si me ofreciera una segunda oportunidad.
Caminé hacia Alma con el alma rota y la rodilla débil hasta que ella levantó la vista empapada en lágrimas. En ese instante comprendí que no podía dejarla sola nunca más. Me arrodillé frente a ella, ignorando el frío del suelo y las miradas curiosas de los transeúntes que pasaban sin detenerse. Alma, susurré, y mi voz se quebró como nunca, antes. Ella intentó apartarse, convencida de que también la abandonaría. No soy tu padre. Continué con lágrimas que ardían en mis ojos, pero tu voz me devolvió la vida. La niña rompió en llanto, y en ese instante la abracé con una fuerza que no sabía que quedaba en mí. Sentí sus sollozos, contra mi pecho, y entendí que esa unión no necesitaba de sangre ni de leyes para ser real. Era un pacto nacido de la pérdida y del amor renacido en medio de la ruina. Ella hundió su rostro en mi hombro, temblando como un pájaro herido. Entre lágrimas me dijo: «Pensé que me ibas a dejar como todos». Esas palabras me atravesaron más que cualquier acusación pública. Acaricié su cabello desordenado y le respondí con la certeza más honesta de mi vida: «Nunca más estarás sola». En ese momento el bullicio de la estación se desvaneció. Los ruidos metálicos de los trenes, los pasos apresurados, todo desapareció. Solo quedamos ella y yo, en un silencio que no era vacío sino promesa. Una promesa que me arrancaba del exilio emocional donde había vivido desde la muerte de mi esposa. Esa misma noche regresamos juntos. No hubo escoltas ni choferes. Tomamos un taxi cualquiera, como dos desconocidos que compartían un destino nuevo. Alma se durmió en el asiento trasero, abrazando la grabadora contra el pecho, y yo la observé con una mezcla de ternura y reverencia. En su respiración tranquila reconocí la música que había olvidado escuchar, la de la vida misma. Cuando llegamos a mi casa, aquella mansión silenciosa y fría, entendí que por primera vez sus muros podían llenarse de algo distinto a soledad. La llevé en brazos hasta una habitación que había permanecido cerrada desde la muerte de mi esposa. El cuarto donde alguna vez soñamos con una hija. Alma abrió los ojos al entrar y recorrió el lugar con asombro. Los muebles cubiertos por sábanas blancas, las paredes adornadas con partituras enmarcadas, todo parecía esperarla desde hacía años. ¿Puedo quedarme aquí?, preguntó en un hilo de voz, como si temiera la negativa. Me arrodillé otra vez, acaricié sus mejillas húmedas y respondí: «Este cuarto siempre fue tuyo, aunque no lo supieras». La niña sonrió por primera, vez sin temor, y esa sonrisa iluminó la penumbra como ninguna lámpara de cristal podía hacerlo. En ese instante comprendí que había tomado la decisión más trascendental de mi vida: abrir mi corazón, aunque significara volver a exponerlo al dolor. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites, miradas inquisitivas y obstáculos legales. Mis abogados me repetían que adoptar a una niña en esas condiciones sería un escándalo mediático, pero cada vez que veía a Alma practicar al piano o escucharla tararear la melodía con esa pureza inquebrantable, sabía que ninguna fortuna valía tanto como el derecho de ofrecerle un hogar. La prensa acampaba frente a mi residencia, preguntando si era mi hija biológica. Yo respondía con un silencio férreo, no porque dudara, sino porque entendía que las palabras no eran suficientes para explicar lo que nos unía. El mundo quería pruebas, papeles, ADN. Yo solo tenía el corazón, y eso era irrefutable. Finalmente, el clímax llegó en una audiencia pública. El juez me observó con severidad, repasando titulares y rumores que circulaban en todos los periódicos. «Señor Vidal, ¿por qué desea hacerse cargo de esta niña?», preguntó con voz dura. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda, pero no dudé. Miré a Alma, que se aferraba a la grabadora como a un salvavidas, y respondí: «Porque no me devuelve a mi esposa, pero me recuerda que aún puedo amar. Porque su voz me devolvió a la vida y quiero que su vida tenga un futuro digno». Hubo un murmullo en la sala. Por primera vez en décadas hablé sin máscaras, sin títulos, sin fortuna. Solo como un hombre que elegía amar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La resolución llegó semanas después. Con un fallo firme, el juez aprobó la adopción.
Cuando pronunciaron el nombre completo de la niña seguido del mío, un silencio reverente invadió la sala. Alma me miró con incredulidad, como si no pudiera creer que ahora pertenecía a alguien, que ya no sería una sombra perdida en expedientes del Estado. La abracé y sentí como su cuerpo temblaba entre mis brazos. Pero esta vez no era de miedo, sino de alivio. Afuera, las cámaras de televisión esperaban una declaración, pero yo preferí llevarla a casa sin palabras. Aquella mansión que había sido un mausoleo se convirtió en un hogar, lleno de risas torpes, de canciones desafinadas, de pasos pequeños que corrían por pasillos antes muertos. Inspirado por ella, tomé una decisión que sacudió mi mundo financiero. Vendí parte de mis negocios inmobiliarios y fundé junto a Alma el Instituto Alma Lírica, un centro de formación musical gratuito para niños huérfanos y carentes. Los salones se llenaron de voces, de teclas gastadas por dedos pequeños, de violines desafinados que poco a poco encontraron armonía. Yo mismo volví al piano, no como empresario buscando prestigio, sino como padre acompañando la voz de su hija. La primera vez que tocamos juntos frente a un grupo de niños, ella me sonrió con una convicción que me desarmó. Entendí que no había salvado a Alma, ella me había salvado a mí, devolviéndome el sentido de la vida. Con el paso de los meses, el instituto se convirtió en un faro. Niños que habían perdido todo encontraron allí no solo instrumentos, sino también un lugar donde ser escuchados. Alma, con apenas 7 años, se volvió el corazón del proyecto. Caminaba por los pasillos saludando a todos, cantaba para los más pequeños y los animaba cuando el desaliento les robaba la voz. Yo la observaba con orgullo, consciente de que su presencia iluminaba a cada persona que entraba. En cada recital, en cada ensayo sentía que el legado de mi esposa volvía a latir, no como un recuerdo doloroso, sino como un impulso que nos proyectaba hacia adelante. Una tarde, mientras el sol se filtraba por los ventanales del auditorio del instituto, Alma me tomó la mano y me dijo: «Papá, ¿te das cuenta? Ahora esta canción no es solo nuestra, es de todos». La frase me estremeció. Habíamos pasado del dolor privado al milagro colectivo. Miré alrededor. Decenas de niños practicaban, reían, soñaban. El eco de la voz de mi esposa seguía presente, pero ya no en soledad, sino multiplicado en cada nota que esas criaturas lanzaban al mundo. Sonreí y le respondí: «Tienes razón, hija. El amor, cuando se comparte, se convierte en herencia eterna». Y entendí que habíamos transformado la ausencia en un legado indestructible. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas. 5 años después, el majestuoso Teatro Colón volvió a vestirse de gala. Esta vez no era una orquesta extranjera la que convocaba a la alta sociedad, sino los propios alumnos del Instituto Alma Lírica. El auditorio estaba repleto. Empresarios, artistas, políticos y vecinos comunes se mezclaban en una misma expectación. Yo aguardaba entre bambalinas, con el corazón latiendo como en mis años de pianista, pero no era a mí a quien esperaban, era a ella, a mi hija. Alma, con 12 años, apareció en el escenario con un vestido blanco sencillo y un brillo en los ojos que arrancó aplausos antes de que sonara la primera nota. Se acomodó junto a la orquesta formada por antiguos niños del albergue y cuando abrió la boca para cantar, el silencio se volvió sagrado. Su voz llenó el teatro con una pureza indescriptible, pero lo que me desarmó fue el objeto que sostenía entre sus manos, la vieja grabadora de cassette de su madre. Ahora estaba restaurada, y Alma la había colocado sobre el piano como un símbolo, no de pérdida, sino de continuidad. Cada nota que interpretaba parecía un puente entre el pasado y el presente, entre la voz de su madre y la suya propia. Yo me senté al piano y la acompañé, dejando que mis dedos recorrieran las teclas con una emoción que ya no temía mostrar. El público contenía el aliento. Algunos lloraban, otros cerraban los ojos como si la melodía les revelara sus propias heridas. Era la prueba viviente de que el dolor puede transformarse en legado y que la música, como el amor, nunca muere.
Al concluir la pieza, un aplauso atronador estalló en la sala, pero Alma no se movió. Se inclinó hacia el micrófono y con la voz aún vibrando dijo: «Esta canción fue escrita por una mujer que nunca tuvo la oportunidad de cantarla aquí. Hoy no canto solo por mí, sino por ella y por cada niño que alguna vez fue silenciado». Un murmullo de emoción recorrió el auditorio. Yo la observaba con lágrimas contenidas. Aquella niña frágil del orfanato se había convertido en un faro de esperanza. En su discurso había algo más grande que nosotros: la certeza de que las segundas oportunidades no son un privilegio, sino una responsabilidad compartida. La ovación se prolongó durante minutos. Algunos asistentes se pusieron de pie, otros abrazaban a desconocidos conmovidos hasta las lágrimas. Vi empresarios prometiendo donaciones, artistas ofreciendo su talento, voluntarios inscribiéndose en ese mismo instante para colaborar en el instituto. La acción de una sola niña había desencadenado una ola imposible de detener. Mientras tanto, Alma me buscó entre las luces y cuando nuestros ojos se encontraron, sonrió con la serenidad de quien sabe que ya no está sola. Yo asentí, comprendiendo que el verdadero legado de mi esposa no era la música en sí, sino la capacidad de despertar bondad en quienes la escucharan. Meses después de aquel concierto, el instituto se expandió más allá de lo que jamás imaginé. Nuevas sedes se abrieron en Córdoba, Montevideo y Santiago, todas impulsadas por el eco de esa noche en el Colón. Niños que jamás habían tenido acceso a un instrumento ahora afinaban sus voces y aprendían a leer partituras. Los periódicos ya no hablaban de mí como el magnate de los negocios, sino como el hombre que había transformado su dolor en un proyecto de vida. Y yo aceptaba ese título con humildad, porque comprendía que no era mi obra en soledad. Era el fruto de la voz de una niña que se atrevió a decir: «Esa canción era de mi mamá». Un día recibimos la visita de autoridades culturales internacionales. Querían conocer el origen de esta revolución silenciosa. Organizamos un acto comunitario en el patio del instituto, donde los alumnos interpretaron piezas aprendidas en apenas meses de estudio. Entre ellos había niños con discapacidades, otros que habían sufrido abandono, pero todos cantaban con la misma pasión. Al finalizar, Alma se levantó y, sosteniendo la grabadora como un estandarte, habló al público. «Mi madre me enseñó que la música sana. Mi papá me enseñó que la música une. Ahora nosotros les enseñamos que la música pertenece a todos». El aplauso fue tan fuerte que las paredes vibraron, y yo comprendí que la historia de mi esposa se había multiplicado en cientos de nuevas voces. 5 años más tarde, la grabadora de cassette volvió a aparecer en un escenario, pero estas vez no en mis manos ni en las de Alma. Fue entregada simbólicamente a un nuevo grupo de estudiantes que inauguraban otra sede del instituto en Rosario. Aquel objeto, que alguna vez había sido el refugio de una niña huérfana, ahora se había convertido en el emblema de una cadena interminable de segundas oportunidades. Yo contemplaba la escena desde un asiento discreto, con el cabello ya encanecido y las manos marcadas por el tiempo, pero con el corazón en calma. Había comprendido que el verdadero triunfo no era recuperar mi pasado, sino sembrar un futuro, donde ningún niño tuviera que cantar en soledad para sobrevivir. Esa noche, al regresar a casa, encontré a Alma esperándome con una sonrisa cómplice. Ya era una adolescente de mirada firme y voz cada vez más poderosa. «Papá», me dijo, «¿te das cuenta de lo que logramos? La canción de mamá ahora vive en miles de voces». No respondí de inmediato. La abracé, dejando que el silencio hablara por mí. Afuera, la ciudad rugía con su ruido constante, pero dentro de esas paredes solo reinaba una certeza. El amor había encontrado su cauce, había vencido a la muerte y al olvido. Y mientras el eco de la música resonaba en nuestra memoria compartida, pronuncié las palabras que sellaron mi destino. El amor verdadero no necesita sangre, necesita valentía para elegir. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas.